Solicitamos al auditorio, por favor, hacer silencio porque vamos a continuar con la segunda mesa temática de la jornada de la tarde del 10º Congreso Internacional de Derecho Internacional, el constitucionalismo transformador de las realidades sociales y los ordenamientos jurídicos del mundo. Recordamos a nuestra honorable asistencia que desde el Centro de Estudios e Investigaciones Sociojurídicas, CIESJU, de la Universidad de Nariño, ofertamos y tenemos una amplia oferta posgradual de especializaciones, entre ellas la especialización en Derecho Civil, especialización en Derecho Comercial, especialización en Derecho Administrativo, especialización en Derecho de Familia, especialización en Derecho Penal, especialización en Derechos Humanos, la maestría en Derecho Público y la especialización en Derecho Constitucional en convenio con la Universidad Nacional de Colombia. Recordamos también que el día viernes nuestro acto de cierre y de clausura estará enmarcando el reconocimiento al doctorado honoris causa a la doctora Isabel Góyez Moreno. Continuamos entonces con esta segunda mesa y damos inicio a la mesa temática denominada Feminismo y Derecho, moderada por la doctora Diana Isabel Molina Rodríguez y que tendrá como conferencistas a la doctora María Luisa Rodríguez Peñaranda, la doctora Isabel Góyez Moreno y la doctora Liliana Estupiñán Achuri. Recordamos en esta mesa temática un análisis importante de la Corte Constitucional en sentencia 903 del 2002. El fortalecimiento de la justicia para las mujeres no puede suponer, por lo tanto, la imposición de la visión cultural de una mayoría determinada, sino que debe perseguirse también en el diálogo y debe admitir las construcciones desde y para la diversidad. Magistrada ponente Diana Fajardo Rivera. Doctora Diana Isabel, le cedo a usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y con todos. Un saludo de nuevo a todos los asistentes que de manera muy disciplinada, juiciosa y con total vitalidad asisten y mantienen el ritmo de estudio y de seguimiento a estas conferencias que se han tornado de manera tan intensa y tan interesante y que nos han nutrido tanto a lo largo de toda esta jornada. Para mí es un honor profundo, pero además una gran alegría que se me haya concedido la oportunidad de mediar en una mesa tan importante para la discusión constitucional como es hoy los feminismos y el feminismo crítico y la aplicación de los feminismos a las transformaciones constitucionales. Por esa razón, porque es un tema profundo, me da una gran alegría estar aquí. Pero además, están sentadas aquí unas mujeres absolutamente poderosas, maestras, pensadoras de las revoluciones feministas para Colombia, a quienes además de tener un afecto muy grande hacia ellas, tengo un profundo sentimiento de admiración por su trabajo. Por supuesto, yo también traigo en mi bolsillo un homenaje para la mujer que ha sido nuestra maestra y para la mujer que ha impactado toda nuestra historia académica. Y es nuestra querida maestra, la doctora Isabel Góyez. Y la historia que yo traigo en mi bolsillo hoy para rendir un homenaje a ella, a mi maestra, justamente data de un recuerdo cuando era estudiante y por los azares de la vida debía estudiar en esta casa de estudios de la que me siento tan orgullosa como es la Universidad de Nariño. Y pensaba en eso, reconociendo la importancia que puede ser, que puede adquirir una maestra en la vida de un estudiante o de una estudiante, como es mi caso. Llegar a los espacios universitarios de la Universidad de Nariño
y que mi historia hubiese podido cruzarse con la historia de la doctora Isabel Goyes, ha significado una transformación y un cambio crucial de cualquiera de las rutas que hubiese podido tomar mis cursos humanos, académicos y profesionales. Le traigo esta frase, doctora Isabel. Cuando estaba en los espacios universitarios, comillas, un poco de imposible o me ahogo. Lo imposible es utopía. Es saber, como en el cuento de Kafka, que la prisión está abierta, que no tiene puerta y que somos nosotros, solo nosotros, quienes nos aferramos al umbral. Muchas gracias, doctora Isabel, y este es mi homenaje para usted. La quiero mucho. Y ahora voy a hacer su presentación formal, porque será ella quien abrirá esta mesa sobre feminismos. La doctora Isabel Goyes Moreno es doctora en Ciencias de la Educación, RU de Colombia, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Educación, magíster en Dirección Universitaria, especialista en Derecho Laboral y, muy prontamente, después de este viernes, doctora honoris causa en Derecho por la Universidad de Nariño. Doctora Isabel, esta es su casa, este es su espacio. Qué pena, estimado auditorio. Hay un carro de marca Mazda de placas ABA 513 en toda la entrada y está obstaculizando la salida y entrada de los carros. Por favor, al dueño del carro Mazda de placas ABA 513, por favor, ir a retirarlo. Gracias. Buenas tardes. Escuchar a Diana pues es demasiado grande y eso es lo que justifica la vida académica. Realmente momentos como este son los que le dan sentido a este quehacer en la academia. Gracias, Diana. Bueno, en primer lugar quiero presentar un cordial saludo a las directivas tanto de la facultad como del Centro de Investigaciones y Estudios Jurídicos, a los ilustres conferencistas, a mis queridas compañeras de mesa y a otras compañeras que ya intervinieron, y a esta sala tan promisoria conformada por las y los estudiantes de las facultades de Derecho de la ciudad de Pasto y de otros lugares. He querido denominar esta intervención Constitucionalismos y Feminismos, Encuentros y Tensiones. Y debo comenzar aclarando que lo que voy a exponer forma parte de una investigación que adelantamos con mi compañera de trabajo de hace muchos años, la doctora Mónica Hidalgo, que no está en este momento, pero que también la estoy representando. Quiero comentarles, querido auditorio, que a diferencia de lo que ocurría hace algunos años en la formación jurídica, los asuntos constitucionales y de género son de importancia creciente. La nueva generación de estudiantes de Derecho, ustedes, deben tener claro que hace medio siglo los temas constitucionales eran de manejo exclusivo de expertos y que existía un deslinde profundo entre el derecho real y el derecho constitucional, mejor entendido como una declaración de principios y propósitos sin posibilidades de afectar las prácticas judiciales. Asimismo, en los últimos 5 decenios, los asuntos de género pasaron de ser temas marginales, propios de mujeres desadaptadas, para adquirir relevancia internacional y convertirse en asuntos urgentes
de las agendas públicas, las cuales formulan retos teóricos y prácticos a la teoría constitucional y al ordenamiento jurídico en su conjunto. Quizás sea más preciso plantear que ha surgido un nuevo paradigma, el constitucionalismo feminista o el feminismo constitucional, y que compete a todas las personas que transitamos por estos ámbitos acercarnos a su conocimiento, comprensión y reflexión como un compromiso de la hora presente. El constitucionalismo es un movimiento amplio que mediante corrientes y orientaciones distintas busca la racionalización del poder público, para lo cual requiere tanto de su organización como del reconocimiento de derechos fundamentales. El feminismo, por otro lado, es un concepto polimorfo y ambiguo, que ha sido macartizado, ideologizado y en todo caso subvalorado, razón por la cual es necesario volver a sus orígenes para reivindicarlo, dada su validez política para la vida de las mujeres y de las diversidades. En cuanto el feminismo en esencia plantea la defensa de los derechos humanos de las mujeres desconocidos por los teóricos de la cultura patriarcal. Sus pretensiones son elementales. Si la igualdad y la libertad son los pilares de la nueva sociedad democrática, ¿por qué razón dichos postulados se niegan a más de la mitad de la población mundial con el argumento de pertenecer al sexo masculino o a las diversidades? En consecuencia, con lo expresado, abordaré 4 aspectos. Primero, conceptualizaciones sobre constitucionalismo. Segundo, algunas reflexiones acerca del feminismo. Tercero, los puntos de encuentro y las tensiones entre estos dos conceptos. Cuarto, algunas referencias a la justicia de género para finalmente abordar las conclusiones. Bueno, sobre el primer punto, conceptualizaciones sobre el constitucionalismo. Aquí este día hemos oído hablar de constitucionalismo, lo cual pues me releva de profundizar en el tema. Sin embargo, basta decir que el constitucionalismo es un movimiento político, jurídico y cultural que nació a finales del siglo XVIII con las declaraciones abstractas de derecho y los primeros textos constitucionales, cuya finalidad era establecer ese equilibrio entre poder y libertad. Contar con un texto escrito fue el gran triunfo del positivismo jurídico y al mismo tiempo reforzó el apego a la legalidad y a la seguridad jurídica. Para el constitucionalismo moderno, los estados se organizan con base en una ley superior, a cuyo imperio se somete todo el ordenamiento en su conjunto. Ya nos lo recordaban esta mañana, como una de las primeras constituciones fue la proferida en 1787 en Filadelfia, Estados Unidos. Allí se utilizaron términos como ciudadano y persona, que podríamos decir son términos amplios, universales. Sin embargo, la interpretación fue restrictiva, puesto que se excluyó de su aplicación a las mujeres. Pero esto no fue exclusivo del derecho anglosajón. En la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, producto de la Revolución Francesa, también se excluyeron a las mujeres y a otros hombres que no reunían las condiciones previstas en ese momento, relacionadas con las rentas y la raza. Esta injusticia normativa va a ser el origen
de las luchas de las mujeres por sus derechos. Es lo que en la actualidad se denomina feminismo. Fíjense que el propósito nuclear del constitucionalismo es la legalidad del poder político. De allí que se hable del constitucionalismo como el gobierno de las leyes, como el imperio o soberanía de la ley. Como dice la Corte Interamericana de Derechos, constitucionalizar el poder político es darle estructura y forma jurídica, regularizando sus manifestaciones y arreglando su funcionamiento a leyes previas y expresas, de modo que se garantice la seguridad jurídica de los gobernados. El constitucionalismo contemporáneo vincula el texto constitucional con su aplicación, de donde surge el reclamo por una interpretación material de la Constitución y ya no puramente formal. Este nuevo constitucionalismo supera su carácter excluyente, incorporando voces e intereses que en la actualidad son reconocidos como titulares de derecho. Colombia, a partir de 1991, se ubica en este nuevo constitucionalismo, tal como lo expresó Ciro Angarita en la sentencia T-406 del año 92, donde al hacer alusión al Estado social y democrático de derecho dijo: la pérdida de la importancia sacramental del texto legal, entendido como emanación de la voluntad popular, y la mayor preocupación por la justicia material y el logro de soluciones que consulten la especificidad de los hechos. Cierro comillas. De esta forma, se hizo énfasis en la actividad judicial, en cuanto ésta debe procurar la solución del caso concreto, mejorando la interrelación entre el derecho y la sociedad. Este siglo XXI ha sido testigo del florecimiento del constitucionalismo latinoamericano o neocolonial, del que ya escuchamos importantísimas intervenciones. Basta reiterar que en contravía al constitucionalismo colonial, este propone, y aquí estoy citando a mi compañera de mesa, la doctora Liliana, incluir a los y las sujetos silenciados, fluir de dimensiones emergentes y transformadoras, producidas colectivamente bajo la visión y la conciencia de que somos parte de un todo, la naturaleza. Se plantea un nuevo derecho para una comunidad planetaria biocéntrica, sentipensante, plural, democrática, afirmativa e inclusiva. La apuesta se cierne entonces ya no respecto a la discrecionalidad del juez y sus límites, sino en las transformaciones sociales viables para alcanzar con el aterrizaje constitucional en diferentes ámbitos o escenarios de la vida real. Segundo aspecto, reflexiones desde el feminismo. El feminismo es un movimiento teórico cuyo principal planteamiento es la denuncia y la oposición a la desigualdad basada en el sexo de las personas. Desde los planteamientos de Simone de Beauvoir, 1949, se entendió que la sociedad sigue un canon masculino que implica la ausencia de oportunidades para las mujeres. Otras autoras destacan el feminismo como una teoría política
que permite la comprensión de las razones de la opresión de las mujeres, generando un nuevo enfoque para la interpretación de la realidad. En este sentido, el feminismo es una epistemología. El feminismo también se reconoce como una teoría crítica que busca comprometer a todas las mujeres y a todos los hombres en el análisis crítico de sus respectivas situaciones de interacción social para fortalecer los procesos emancipatorios. El feminismo tampoco es único ni absoluto. No se asume ni infalible ni terminado. Es una construcción permanente. Y esto es súper importante, que se nutre de la experiencia de la vida de las mujeres y de las poblaciones diversas. Por lo mismo, los problemas de género no son elucubraciones abstractas ni meramente teóricas. Se trata de transformar las vivencias en teoría que afecten la práctica a partir de una visión crítica. De donde resulta crucial que el feminismo plantee lo personal como político, afectando aquella clásica diferenciación entre lo público y lo privado. En este contexto es que puede entenderse la denuncia de las feministas de que la privatización de la vida familiar, aquello de cerrar las puertas del hogar para que no penetre el Estado ni el ordenamiento jurídico, es una forma de negar los derechos de las mujeres. Según estos teóricos patriarcales, lo que no es personal es público y lo que es público es político, lo cual afecta el carácter democrático de lo público. El feminismo, por el contrario, está planteando que lo personal es político, lo que significa que la experiencia vivencial de la mujer se ha desarrollado en la esfera personal. En consecuencia, si se pretende conocer de la política de la situación femenina, hay que conocer la vida personal de las mujeres. El feminismo no es un movimiento nuevo. Las primeras manifestaciones datan del siglo XVIII, como reacción a las omisiones de las mujeres que ya mencionamos en las declaraciones de 1776 y 1789. Condorcet, por ejemplo, habló de la preocupación de las mujeres de la ciudadanía. Y Olympe de Gouges, en 1791, fue autora de la Declaración Universal de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, en cuyo artículo primero decía que la mujer nace y permanece igual al hombre en derechos. Eso era todo. Yo me pregunto por qué estos escritos no forman parte de los estudios del derecho constitucional en las facultades de derecho del país. En los años siguientes aparecieron numerosas obras y oleadas de diversas reclamaciones, las del sufragio universal, la educación para las mujeres, la participación en la vida política, los derechos sexuales y reproductivos, la forma de enfrentar los distintos tipos de violencia, los avances en autonomía económica y la valoración, esto es lo último, la valoración social y económica de las actividades de cuidado. Dentro del feminismo también hay distintas corrientes. El feminismo liberal, el feminismo radical o cultural, el feminismo de la igualdad, el interseccional, el ecofeminismo, el transfeminismo, o hablamos ahora del feminismo latinoamericano. Pero en todas estas corrientes feministas concluyen en dos puntos de consenso. Uno, la
el primer punto de consenso es que el género, cuando está en interacción con otras categorías como raza, etnia, edad, preferencia sexual, permite aproximarse a la complejidad de la vida y, por lo tanto, hacer cambios en la vida social. Y otro es que se entiende que el derecho es una herramienta para producir cambios en la vida de las mujeres. Nosotros tampoco podemos desconocer que hay feministas que critican el derecho como una construcción masculina, y está el caso de McKinnon. Pero también hoy debemos registrar el auge de los estudios feministas en las teorías jurídicas y en los métodos. Fish dice: el feminismo no pertenece exclusivamente al campo del derecho. Sin embargo, el derecho ha figurado de manera prominente en la lucha por la igualdad, tanto como un ámbito a ser reformado como un instrumento para la reforma. El resultado es que el feminismo se ha convertido en una preocupación especial para las y los abogados. Por fortuna, en muchos centros de educación en Colombia comienzan a preocuparse por estas temáticas, por su carácter democrático y por sus obligaciones convencionales y legales con miras al empoderamiento de las mujeres. Ya no podemos desconocer que estos espacios universitarios están conformados mayoritariamente por mujeres. La evolución conceptual. Es claro que estos dos conceptos, feminismo y constitucionalismo, son hijos de la Ilustración, pero hay distintos encuentros y contradicciones. Por ejemplo, en los siglos XVIII y XIX se construyeron conceptos iniciales del constitucionalismo, como democracia, soberanía popular, sufragio universal, derechos con carácter universal, aunque en realidad se haya invisibilizado la existencia de las mujeres. En un segundo momento, siglo XX, se reconoció formalmente la igualdad, pero la meta fue alcanzar la igualdad material. Desde una perspectiva histórica, Garay reitera que este constitucionalismo feminista estudia cómo el patriarcado ha coexistido y coexiste con todos los sistemas económicos, esclavismo, feudalismo y capitalismo, determinando la distribución del poder y las contradicciones de la igualdad formal. En consonancia con esto que hemos dicho, es necesario esclarecer, surgen preocupaciones respecto a la necesidad de esclarecer quiénes elaboran la Constitución, si en ella tienen representación medianamente equitativa las mujeres. El segundo interrogante es respecto a cómo se asumieron aspectos concretos relacionados con las decisiones parlamentarias. Y la tercera pregunta hace referencia a cuál es el contenido de ese derecho constitucional, para saber qué tanto ha incidido el feminismo en esas constituciones. En Colombia, hay quienes, basándose en la presencia mínima de las mujeres en la Asamblea Nacional Constituyente, 4 apenas, a la definición patriarcal de familia que trae la Carta Política y a los escasos artículos que hacen referencia a las mujeres, niegan la presencia, la incidencia del feminismo en la Constitución. Otros sectores, por el contrario, consideran que la Constitución del 91 en materia
tiene aspectos muy positivos en materia de igualdad y no discriminación, artículo 13 y 43, de derechos políticos, artículo 40, de derechos y obligaciones de igualdad al interior de la familia, artículo 42, protección especial para la maternidad, artículo 43 y 53, e igualdad de oportunidades en el trabajo, artículo 53. Adicional a que la Carta nos permite vincular el bloque de constitucionalidad y convenciones como CEDAW, Belén do Pará, convenios de la OIT, todo lo cual nos permite ver que hay importantísimos avances. De esta revisión inicial hemos encontrado algunos aspectos que hay que resaltar como puntos de convergencia entre constitucionalismo y feminismo. Primero, la defensa y el compromiso con los derechos humanos, lo cual justifica la existencia del nuevo constitucionalismo y son el corazón mismo del feminismo. El entendimiento de la igualdad y no discriminación y la libertad como columnas de la organización social y de la constitución de las autoridades públicas. La defensa de la democracia y la racionalización del poder y la separación de las ramas del poder para garantizar el funcionamiento de pesos y contrapesos. Y después de escuchar la conferencia de esta mañana, agregaría el pluralismo del constitucionalismo y del feminismo, un aprendizaje de esta mañana. Pero siguen existiendo tensiones importantísimas. Por ejemplo, la tensión respecto a la neutralidad de las normas de que habla el constitucionalismo y el carácter sexista del derecho que plantea el feminismo. Las categorías binarias que defiende el constitucionalismo y las orientaciones sexuales e identidades diversas que plantea el feminismo. La meritocracia llana de que nos habla el constitucionalismo y el reclamo de acciones positivas y de paridad que plantea el feminismo. El papel legitimador del Estado de que habla el constitucionalismo y las teorías críticas de la sospecha desde el feminismo. La justicia neutral, imparcial y objetiva, postulado del constitucionalismo, y la justicia de género contra los estereotipos que plantea el feminismo. Finalmente, justicia de género. Queremos ahora detenernos muy rápidamente en el tema de justicia de género, en cuanto se busca que se administre justicia en condiciones de igualdad y no discriminación. Organismos internacionales como CEDAW, Corte Interamericana, han insistido en la necesidad de garantizar el acceso a la justicia y la igualdad de género como un postulado central del Estado democrático de derecho. Para el caso de Colombia, tenemos acuerdo 4552 del 2008 del Consejo Superior de la Judicatura, que en el marco de los compromisos internacionales, constitucionales y convencionales determinó la obligatoriedad de aplicar la equidad de género en la rama judicial y creó la Comisión Nacional de Género. En este sentido, el Poder Judicial tiene un rol importante dentro del Estado para resolver resolver conflictos, reparar injusticias y avanzar en la construcción de una sociedad más igualitaria a través de sus decisiones. La Corte Constitucional ha liderado esta tarea. En el 2022, la Corte Constitucional publicó en su página web un listado de 174 sentencias que las pueden consultar y las clasificó en torno a 10 categorías: igualdad y no discriminación, vida libre de violencias, trabajo y seguridad social,
derechos sexuales y reproductivos, salud, educación, familia, derechos civiles y políticos. De esas sentencias, en el año 2021 a 2023, se emitieron 42 relacionadas con la vulneración al derecho a la igualdad y no discriminación. También es importante destacar que la Comisión Nacional de Género de la Rama anualmente hace una convocatoria para premiar y destacar a las mejores sentencias con equidad de género. Se quiere manifestar que esa es una excelente iniciativa que seguramente impulsa la aplicación de la perspectiva de género, pero también se convierte en una prueba irrefutable de que la perspectiva de género en las sentencias judiciales está lejos de ser transversal y naturalizada. Finalmente, algunas conclusiones. Primero, es urgente superar la enseñanza colonial del derecho constitucional para permitir el ingreso a la academia de otras miradas críticas, neocoloniales, comunitarias, latinoamericanas. Segundo, se debe asumir la enseñanza del derecho con perspectiva de género, teniendo en cuenta que su contenido está estrechamente relacionado con la igualdad y no discriminación. Se propone incluir el feminismo jurídico como parte fundamental de la formación de las y los profesionales del derecho para hacer realidad la sostenibilidad de la vida. Es necesario reivindicar la justicia de género como una herramienta efectiva para luchar contra los tratos desiguales y discriminatorios. A la academia en general y a la academia feminista en particular, le compete estar en conexión permanente con la realidad de la vida de las mujeres, con sus alegrías y angustias, con sus conquistas y esperanzas frustradas, con las experiencias pacíficas y violentas que marcan su cotidianidad, para desde allí reflexionar de manera lúcida y comprometida. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Isabel Goyes y me permito presentar a la doctora María Luisa Rodríguez Peñaranda. La doctora María Luisa es postdoctora de Derecho en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra, abogada de la Universidad Externado de Colombia y directora del Grupo de Investigación Justicia Real, reconocido y categorizado por Colciencias. El tema de su presentación: cómo la lucha antiacoso cambió las universidades, desacuerdos, malentendidos y lugares comunes. Doctora María Luisa, tiene usted la palabra. Buenas. Sí, yo creo que ahí, ¿cierto? Buenas tardes a todos, todas, todes. Quisiera empezar por decir que me siento muy feliz de volver, está bajito, de volver a la Universidad de Nariño, una casa de estudios a la que he pertenecido durante mucho tiempo como Universidad Nacional, con los convenios que durante muchos años justamente pudimos tener la oportunidad de interactuar con la profesora que en este momento está siendo homenajeada, la profesora Isabel Goyes. Cuando yo llegué a la Universidad de Nariño me la presentaron hace muchos años atrás y entonces éramos muy pocas profesoras en Derecho Constitucional. De hecho, éramos tan pocas que en una mesa interactuábamos en un evento, una, dos, y hoy me enorgullece saber que producto de nuestra propia lucha
estamos aquí reunidas muchísimas más mujeres. Justamente la intención era abrir camino a ustedes, las que están ahora aquí sentadas y que son muchísimas más también. Siempre hubo estudiantes de Derecho en las aulas, mujeres, pero siempre hubo grandes obstáculos y siguen habiéndolos para llegar hasta lo que esperamos nos merecemos, porque no solamente nos formamos más que los varones, con todo el respeto para ustedes, sino que además solemos sacar mejores notas, sino que además, como pueden verificar en nuestras hojas de vida, solemos tener muchos más títulos. Entonces, además del trabajo, que no es solamente el trabajo en casa, sino que el trabajo académico se nos junta, realmente nos merecemos un aplauso a nosotras mismas. Quiero empezar por hacer una revisión de lo que hemos vivido. No hemos vivido un castillo de felicidad y alegría como muchos profesores. Creo que la mesa anterior estaban celebrando su alegría, pero nosotros no tenemos tantas cosas para celebrar. O tenemos algunas, pero nos faltan muchísimas. Y quiero que analicemos lo que hemos vivido, y yo no puedo decir ni siquiera 50 años atrás, sino apenas 7 años atrás. Esta es nuestra lucha, quiero explicárselas, especialmente en un contexto como es la Universidad Nacional de Colombia, que es un eje de la educación nacional, la universidad pública más importante de este país y adicionalmente una de las más importantes de América Latina, que además tiene 7 sedes en todo el país, por lo tanto representamos no solamente la mejor universidad del país, sino adicionalmente la que proyecta el futuro en Colombia. Y si eso nos pasó a nosotras, no me quiero imaginar lo que viven las mujeres de las otras universidades del país. Voy a empezar por explicarles, sí, por favor, avanzas, 3 puntos básicos porque el tiempo no nos da para más. Y son, ¿qué había cuando ingresé a la academia? Cuando empecé como constitucionalista, yo no ingresé viendo cómo lograba ascender a los peldaños, sino que ingresé con un título de doctorado debajo del mango, del brazo. Y ese título de doctorado me abrió muchas puertas, pero me cerró un montón al mismo tiempo, a diferencia de la experiencia masculina, que llegan con un título y ¡pum!, mágicamente se abren las puertas. Pues para las mujeres la historia no ocurre de la misma manera. Quiero contarles qué había, quiero contarles qué nos pasó en este periodo y adicionalmente un balance sobre lo que nos falta, porque aunque hemos logrado muchas cosas, aún faltan muchas cosas, muchos objetivos por conseguirse. Sí, por favor, puedes avanzar. Creo que alcanzo a ver porque el problema es que no tengo una presentación tan cercana. Lo que quiero que empecemos es de dónde partimos. ¿Cuál era el contexto de la universidad cuando yo llegué hace, como les digo, no 7 años, sino cuando ingresé a mi carrera docente? Yo primero estuve vinculada a la Universidad Externado de Colombia, en la cual trabajé durante 8 años. Apenas fui becaria del externado, egresada del externado, hice el doctorado de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y llegué como la primera doctora a la Universidad Externado. No había doctoras. Y lo que me topé fue sorprendente. Es decir, era un departamento completamente masculinizado, donde las mujeres todavía eran tratadas con título de doctorado a ver si les traía el café a los compañeros en las mesas. No era precisamente el mejor contexto, pero esta era y sigue siendo nuestra realidad. Un contexto en el que las mujeres venimos, como la imagen lo muestra, sobrecargadas. Esto que ahora tiene nombre y se llama carga mental, antes era una mujer que simplemente se quejaba. Una mujer que decía, mi marido no me acompaña en mi trabajo, mi marido no me apoya con la crianza de los niños, mi marido no hace lo que tiene que hacer, aunque es otro doctor, aunque es también profesor, no logra entender de lo que se trata la equidad al interior de las familias. Esta imagen lamentablemente no ha acabado, sigue siendo una realidad para muchas de las profesoras y seguramente para ustedes como estudiantes también. ¿De qué se trata? Una mujer que lleva encima una lavadora, que lleva encima los trastes, una mujer que carga con los niños, porque aunque las mujeres vayamos a trabajar, seguimos pensando en si la señora del aseo vino o no vino, si en efecto los niños comieron o no comieron, si se fueron al colegio o no se fueron, y nunca nos liberamos completamente de lo que
en efecto nos ha sido designado y que se esperaría que estaría distribuido correctamente. En este contexto, en la vida universitaria hay un énfasis muy fuerte en la ética del trabajo, la idea de que los profesores nos involucramos fuertemente en él, la idea de que el mérito es la razón de ser de la excelencia, y esto sin duda es un lema en la Universidad Nacional de Colombia. En la Universidad Nacional es imposible imaginar, no avances más por favor, es imposible imaginar una posibilidad de ingresar a la carrera docente si no es concursando, en un concurso que se pretende transparente y en el que tras esa legitimidad las profesoras llegamos fuertemente establecidas, aparentemente. Pero además hay algo importante, y es que los contextos universitarios son contextos de autoridad y jerarquía. Y esa jerarquía ha estado siempre en la cima, los hombres. Independientemente de cuántas lleguemos, el hecho de escalar hasta esa posición tiene unos obstáculos y unas barreras que también tienen nombre ahora y se llama techo de cristal, que es que por más que tengamos la misma titulación, es más, ni siquiera las tenemos. Nosotras tenemos más titulación, los varones tienen menos titulación, pero siempre logran llegar más arriba, y las mujeres quedamos atrapadas en un sitio donde no entendemos qué es lo que está pasando. Producimos más o lo mismo, por lo menos hacemos lo mismo o más, y sin embargo no encontramos el por qué, una razón que nos diga por qué no podemos llegar al lugar deseado, porque lo que está detrás son unas lógicas patriarcales que no siempre son tan evidentes como pudiésemos leerlas. Yo quiero traerles esta imagen de lo que es el mérito en Colombia. Me llamó mucho la atención porque es un homenaje que se hizo a los mejores académicos por parte de Colciencias entonces, hace algunos años antes de la pandemia. Como pueden ver, a mí me sorprendió ver la homogeneidad del éxito académico. Si lo miran bien, estamos hablando de varones, porque la mayoría son hombres, no veo casi mujeres, son contaditas. Luego, si miramos la homogeneidad, podríamos decir que están en el mismo rango de edad, podríamos decir que son personas entre los 60 y algo, 70 y algo años. Y adicionalmente podríamos decir que es más, racialmente corresponden al mismo grupo, que son personas, hombres, blancos o mestizos. Me atrevería a decir que también deben ser heterosexuales la mayoría de ellos, es lo más que probable. Y excepcionalmente, fíjense que no hay un negro, sí se puede decir negro, profesor Quincha, un negro, no hay en efecto tampoco personas de visiblemente una orientación o identidad sexual diversa, sino que nos estamos ubicando en un mismo segmento de la población, que podríamos decir es bastante uniforme. Luego quisiera mostrarles lo que ha significado en la historia de las universidades la naturalización del acoso. Cuando yo ingresé a ser profesora, les digo, llevo más de 20 años de profesora, primero en la Universidad Externado, luego en la Universidad Nacional y en convenios con muchísimas universidades en las que he podido tener la oportunidad de interactuar, y lo que me he encontrado siempre es más o menos lo mismo. Cuando ocurre el acoso, giran la cara, nadie quiere hablar del tema o muy pocas personas siquiera escuchan de qué se está tratando y se convierte en una suerte de run run, un comentario que ahora también tiene nombre, se llama la red de susurros, que es esto, que comienza con un pequeño comentario y que alguien más apostilla y alguien más dice, sí, a mí también me pasó, a mí me ocurrió, a mí me dijo lo mismo, y poco a poco esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, como en efecto crecen los grafitis en las paredes de las universidades mostrándonos lo que está ahí envuelto en esa universidad y que nadie quiere ver, pero que en efecto está ocurriendo. Sí, por favor, puedes pasar ahora sí. Sobre la naturalización del acoso, debo decirles que lamentablemente todavía al día de hoy los profesores que acosan no son juzgados como malos profesores. Es más, en ocasiones el agresor se convierte mágicamente en un profesor reconocido a partir de los momentos del acoso, que es algo que no sabemos explicar correctamente, pero en efecto pareciera que de alguna manera algunos profesores usaran el acoso prácticamente para volverse visibles y les funciona. Y lo que tenemos que hacer es poder lograr que la integridad de un profesor se valore y de una profesora, pero especialmente de los agresores son varones,
que se valore su integridad teniendo en cuenta no solamente su producción académica, sino cómo trata a las demás personas. Si es una buena persona, porque no se trata simplemente de producir, de enseñar, muchas veces meros estereotipos de género, sino que se trata de enseñar sobre todo a ser buenas personas. Sí, por favor, avanzamos. Cuando yo me inicié en los estudios feministas, honestamente lo hice no por una decisión personal, sino para afrontar una realidad. Yo no tuve profesoras feministas, no conocí ninguna. Ninguna profesora me enseñó las teorías del género ni del feminismo. De hecho, lamentablemente tengo que reconocer que las pocas profesoras que tenía en la Universidad Externado, una de ellas muy famosa, llegaba con un ojo morado con mucha frecuencia en las clases. Y aunque el otro profesor, que era su marido, era porque está muerto, era alguien muy prestigioso y conocido en la misma universidad, nunca, jamás hubo un reproche de sus colegas. Y esto fue hasta el final de su vida. Quiero decirles que, a diferencia de las ciencias sociales y las ciencias humanas, que tenían referentes fuertes, referentes claros sobre el feminismo, especialmente las de la Nacional por la Escuela de Género, las feministas del derecho no teníamos a nadie a quien seguir. No había modelos, no había personajes, no había absolutamente a nadie. Teníamos una libertad enorme para poder crear, pero al mismo tiempo no éramos ni siquiera conscientes de a qué nos estábamos enfrentando. Digamos, la mayoría de las feministas que tenían formación sabían cuál era el enemigo, por decirlo de alguna manera, y su grandeza. Pero las que no, simplemente pensábamos que buscando justicia íbamos a lograrlo rápidamente porque parecía un proceso fácil y no nos sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Y aquí quiero anteponer como los dos asuntos. Mientras que las ciencias sociales y los estudios de género quisieron posicionar sobre todos los estudios de género, cuando se trataba de las violencias, no sabían qué hacer con ellas. Casi actuaron de la misma manera que la mayoría de los hombres, ignorando el asunto, porque pensaban que el derecho era una disciplina demasiado cómplice con el patriarcado e independientemente de lo que hiciéramos desde el derecho, no iba a ser nunca tampoco validado desde las escuelas del feminismo. Entonces, las abogadas quedamos atrapadas en grandes referentes teóricos de las ciencias humanas que no tenían ninguna relación con las violencias basadas en género y un intento de creación de una nueva teoría o de nuevos argumentos prácticamente desde la nada. Entonces, para las abogadas, insertarnos en el tema, sobre todo mi generación, fue todo un desafío. No tuvimos profesoras, lo tuvimos que crear nosotras mismas. Adicionalmente, quiero decirles que independientemente de lo que ocurriera, siempre hubo colectivas estudiantiles. Me han dicho que aquí hay algunas integrantes de colectivas. Quiero decirles que nada hubiese pasado sin ustedes. Las colectivas fueron las estudiantes las que siempre tuvieron este debate abierto, las que siempre iban diciendo esto está pasando, aquello está pasando, aunque las formas han cambiado bastante. En aquella época, cuando yo inicié, las colectivas estaban muy desgastadas. Generalmente una colectiva estudiantil surgía por un profesor que las atropellaba en una clase. Las colectivas hicieron un rastreo de las frases célebres de los profesores y me acuerdo una que era, usted está sentada en su nota. Yo no la entendí. Cuando me la dijeron, ¿cómo es que está sentada en su nota? ¿Cómo así? ¿A qué se refiere? Y estas eran una de las frases que los profesores usaban impunemente en las clases o aquí en este salón, bienvenidos los futuros doctores, bienvenidas las futuras amas de casa. Y tan tranquilos, les parecía un chiste chévere y la gente lo aplaudía además. No, yo creo que hemos aprendido a no reírnos de tonterías y hemos aprendido a que la discriminación no se puede celebrar. Y eso que les quede muy claro. Cada vez que ustedes se ríen cuando un profesor discrimina, están siendo cómplices de esa discriminación. Y lo que tienen que hacer es tener la capacidad de decir, no, jaja, no me parece tan chistoso su chistecito. Porque eso es la parte, desde ahí empieza el respeto entre los compañeros y las compañeras. Y eso sí que se ha logrado. Si antes podían decirlo tan tranquilos,
pues se les acabó la felicidad, porque ahora al menos algún estudiante o un estudiante que no sienta el pacto patriarcal como una obligación y no se mueva por la cofradía masculina, se puede levantar y decir, en efecto, profesor, eso es ofensivo con mis compañeras, respete. Y creo que eso es un nuevo paradigma en nuestras relaciones, en los estudios, en las universidades. Quiero además destacar un aspecto. Si bien las feministas, las estudiantes y las colectivas tuvieron una gran capacidad para organizarse con muy pocos recursos para poder manifestar su inconformidad con lo que ocurría, también fueron presa fácil de la cooptación. Algo que las universidades inventaron cuando entendieron la fuerza de las colectivas es cómo las cooptamos, y lamentablemente fue fácil. Cooptarlas significaba ofrecerles una mesa de género en las cuales se les venía, se les traía, resuelva usted los mismos problemas que ha identificado, y con eso la universidad se lavaba las manos y terminaban las propias estudiantes cargadas de casos en los cuales ni siquiera tenían las herramientas para poderlos resolver porque ellas mismas estaban siendo victimizadas. Por lo tanto, las universidades fácilmente encontraron un camino para sobrecargar a las colectivas, y lamentablemente las colectivas fueron funcionales a ese sistema que después yo he denominado justicia de autoservicio. Usted se queja, tiene una conciencia de que hay una queja en su curso, de que han victimizado a un estudiante, pues véngase, venga, siéntese aquí, resuélvale el problema a su compañera y a usted misma de una vez. Y la universidad sigue intacta. Creo que eso es importante dentro de los aprendizajes, es que no pueden dejarse cooptar, porque es demasiado fácil. Y las directivas siguen en la misma dinámica usándolas. También vamos a hablar ahora de lo que nos pasó, qué fue lo que ocurrió. Quisiera contarles que, como yo les dije, yo empecé en esto no precisamente porque lo haya escogido, sino porque tenía una curiosidad. Mi curiosidad era por qué los egresados de la Universidad Nacional con los que había compartido en escenarios como la justicia, en despachos judiciales, no tenían enfoque de género. Es cierto que no habíamos recibido formación, pero creería que cualquier buen abogado o abogada per se tiene que tener enfoque de género, porque si la cláusula del artículo 13 de la Constitución y nos habla de las causales de discriminación y las identifica, dentro de las cuales está el sexo género, pues yo creo que cualquier abogado medianamente decente sabría que el derecho está completamente vinculado con la lucha contra la discriminación. Creo que presentarse como abogado como racista, como clasista o como además misógino, pues no tiene mucha carta de presentación. Sin embargo, fue muy tolerado. Fue tolerado la ignorancia en el enfoque de género. Es como, yo puedo aprender rápidamente las aplicaciones y la tecnología en segundos, pero el enfoque de género es tan difícil de lograr. Es una meta, necesito 20 talleres para que me expliquen lo evidente y lo lógico, que la igualdad es un derecho de todos y de todas y que no es una exclusividad de nadie. Sencillamente, algo tan básico, tan elemental, ha costado enormemente porque las dificultades están ahí, justamente donde menos las vemos, ocultas ahí, pero están estables, permaneciendo. Una cosa importante que logré cuando inicié con la cátedra de feminismos y nuevas masculinidades en el 2015, apenas me posesionaba de mi tiempo completo en la Universidad Nacional y me dieron la carga docente. Esta tarde tienes 3 horas en la cátedra de Eduardo Umaña Luna, que es una cátedra que además es una cátedra que reúne los departamentos de Ciencia Política y Derecho, es para toda la facultad y abierta a toda la universidad. Yo dije, bueno, está claro que me quieren poner una carga muy alta, pero voy a aprovecharla y voy a hacer una cátedra en feminismos y nuevas masculinidades. Fue la primera de la Universidad Nacional de Colombia en el ámbito del derecho. Y lo que pasó fue imprevisible. Sencillamente a partir de ese momento se destapó lo que sería la cantidad de violencias que ocurrían en la universidad, una suerte de concientización de lo que pasaba. No solamente es un graffiti, no solamente es un plantón, es que es una realidad que hay profesores que han podido no solamente victimizar mujeres desde la perspectiva del acoso, sino que han instrumentalizado mujeres plagiándolas, algo que les abro los ojos, muchos de los agresores son plagiadores, no citan mujeres,
no citan mujeres, pero todo el tiempo las leen y se aprovechan de su conocimiento. Es decir, que es una consecuencia entre el plagio, la violencia, la posibilidad de doblegar a las mujeres mediante tribunales, espacios que están completamente poblados de hombres principalmente. Y lo que hemos aprendido es la concientización de lo que significa en efecto esta desigualdad. Luego también aprendimos a tener confianza para hablar. Inicialmente hablar de estos temas era sencillamente un tabú y sigue siéndolo. Yo puedo hacerlo porque por suerte estoy en una universidad pública y soy de carrera, pero lamentablemente muchas mujeres cada día más son despedidas de sus trabajos en universidades privadas porque se atreven a comentar estos temas. Y esto nos muestra que hay una gran desigualdad en la estabilidad de la carrera docente, en donde las mujeres son las más sacrificadas. Luego también descubrimos que no había ni rutas ni protocolos. Y aunque luego, como ya tengo tan poco tiempo y voy a simplificar al máximo, aunque luego las rutas y los protocolos se convirtieron en el mínimo de las universidades, también es cierto que después descubrimos que no bastaba con ello. Si no se revisa el estatuto docente, esto no sirve para nada. Pero también aprendimos que si no se financian esas rutas, eso es bla, bla, bla. Y a eso le llamé la retórica del género. Simplemente es poner manuales, poner normas que no tienen eficacia alguna, que no tienen financiación alguna y que en última sigue siendo un decorado más de la universidad. Sí, por favor, avances. Dentro de las herramientas que teníamos o que tenemos en este momento, creo que algo muy importante para la lucha feminista es que todo lo que no tiene nombre no existe. Entonces hemos creado un nuevo glosario de palabras que han poblado nuestras realidades y que han sido abundantes. También aprendimos que el litigio estratégico nos ayuda y que sí que había que pasar a la formalización. Mientras desde las ciencias sociales se decía que no debíamos confiar en la justicia y que hasta que no hubiese condiciones para la justicia mejor no tocar ese escenario, las abogadas dijimos no, tenemos que ir a la justicia. Porque si no vamos a la justicia, esto no pasó. Nunca tendremos ni siquiera encuestas que nos digan, o bueno, datos que nos digan que esto ocurre. El fenómeno para poder ser contabilizado tiene que ser denunciado y eso transformó la realidad. Adicionalmente, fuimos conscientes de las alianzas. Las alianzas no solamente entre mujeres que sean conscientes, por supuesto, porque mujeres patriarcales también aprendimos qué es lo que hay. Así que no basta con ser mujer, sino que realmente se necesitan mujeres con enfoque de género y que sean conscientes de nuestra realidad y que estén dispuestas a luchar por nosotras. Y adicionalmente se creó una alianza muy interesante con feministas, psicólogas, periodistas. Las periodistas fueron las que también se expusieron cuando fueron a contar lo que nos pasaba en las universidades. Y también conseguimos que la Corte Constitucional nos diga que el escrache es un discurso constitucionalmente protegido y esa es una conquista de estas luchas que dimos en las universidades principalmente y que lograron ello. Por favor, puedes avanzar. Aquí están algunos de los ejemplos de los plantones que se hacen en la Universidad Nacional y de las luchas mediante litigio. Y quiero mostrarles un glosario, Las palabras no han parado de crecer. Cada día tenemos nuevas palabras que explican mejor los fenómenos. Hay palabras como techo de cristal que ya les expliqué, pero hay otras nuevas como el piso pegajoso. ¿Y qué significa el piso pegajoso? Que finalmente las que no podemos ascender más somos unas privilegiadas, porque por lo menos estamos adentro, por lo menos hemos llegado a algún sitio. Pero el piso pegajoso es poner en evidencia que algunas ni siquiera pueden iniciar sus vidas profesionales porque están cargadas como la imagen inicial y ni siquiera pueden levantar sus pies ante el tal peso que tienen encima. Por lo tanto, cada día entendemos mejor. Hay unas palabras que son, digamos, nuevas como el mansplaining, que es esta tendencia de los hombres de enseñarlos lo que nosotras mismas construimos. A mí me han explicado mi libro de Minorías, Acción Pública, Democracia Deliberativa, al menos 5 hombres. Me han contado mi propio libro, me han dicho mis palabras,
porque les parece que una mujer no puede crear eso, sino que son ellos mismos los que lo crean, se copian de las palabras de uno, las imitan y se las explican a uno mismo. Eso tiene nombre y se llama mansplaining, pero además hay un montón de nuevas palabras que lamentablemente por el tiempo no tengo la oportunidad de explicarles, pero que les dejo ahí la imagen para que las observen, las analicen y ojalá tengamos alguna nueva oportunidad para discutirlas. Yo creo que voy a avanzar hacia las conclusiones porque el tiempo… bueno, perdón, este de la cultura de la cancelación, quiero dejar ahí algo, la anterior por favor, esto. Hace unos años tuvimos que enfrentar la ideología de género como un discurso que supuestamente nos decía a las feministas que nosotros estábamos dentro de un proyecto cultural de robarle los niños a las familias decentes, porque los estábamos dirigiendo hacia la homosexualidad, hacia, bueno, la diversidad sexual, pero dicho de las peores maneras, y ahora nos resultan con un nuevo discurso. Aquel discurso estaba asociado con el catolicismo. Se pudo saber que en efecto la religión católica estaba fuertemente empeñada en darle difusión a la supuesta ideología de género. El discurso se desacreditó un poco, pero ahora nos vienen con otro nuevo dispositivo teórico que es la cultura de la cancelación. La cultura de la cancelación generalmente es una victimización del victimario. Y ahorita con la profesora Liliana estábamos diciendo que las mujeres somos vistas como emocionales, yo lo soy mucho, pero hay que ver los hombres cuando son por fin destapados, cómo lloran, cómo chillan, cómo persiguen, cómo imploran, cómo definitivamente esta emocionalidad es dependiendo del lugar que uno ocupe y de la exposición que tenga. Entonces, no necesariamente es que las mujeres seamos emocionales, sino que nuestra realidad nos pone en un lugar de exposición que obviamente no ha sido por siempre para sí, de esa manera para los hombres. Y cuando estos hombres, estos acosadores se ven expuestos, reaccionan no igual, sino muchísimo más emocionales. Y ya para cerrar, ahora sí, por favor, si me mandas hacia el final. Gracias. Lamentablemente había mucho por decir. No, el anterior. El anterior y el anterior, esto. ¿Qué nos falta? Nos falta tanto. Hemos logrado tanto y nos falta tanto que a veces es apabullante. No hay ni una sola víctima reparada de todas las víctimas de la Universidad Nacional. Pero no solamente ha pasado con la Universidad Nacional, que somos las que llevamos más ventaja denunciando, sino que de las otras universidades supe de un solo caso aquí en Pasto, justamente aquí en Pasto, en el que se logró una reparación civil, pero eso es la única que tenemos en todo el país. O sea que la deuda que tiene la academia con las mujeres es enorme y no la han pagado. También debemos decir que hemos perdido muchas oportunidades y lo tenemos que reconocer. Nos han cerrado cientos de puertas, pero cada día sabemos mejor dónde están y quiénes son los que nos cierran las puertas. Ya no es tan fácil fingir, ya no es tan fácil disimular, porque cada día estamos mejor informadas y conocemos mejor nuestra realidad. Les advierto una cosa, cada vez que un profesor que escucha que otro profesor es vinculado a acoso y empieza a decir que la cultura de la cancelación y que esto y que lo otro y empieza a sufrir, ojo, por lo menos en la nacional todos van cayendo uno detrás del otro, los que aparentemente eran neutrales, pero que en realidad estaban protegiendo acosadores, porque cada día sabemos más que todos se beneficiaban ese grupito como tal. Entonces esto de que soy inocente y al mismo tiempo abogo por la cultura de la cancelación no es precisamente así. Y ya pues para cerrar, quisiera decirle a las feministas que descansen, que no siempre nos tenemos que agotar. Lo último es, el empoderamiento es una frase que es buena y es mala. Por un lado nos dice luchen, háganlo, pero al mismo tiempo nos cansa y tienen derecho a descansar. Gracias. Agradecemos la intervención de la doctora María Luisa Rodríguez Peñaranda. Y ahora escuchamos, para terminar esta tarde tan fascinante, tan intensa, de tantas discusiones tan acaloradas, vamos a escuchar a Liliana Estupiñán Achuri.
La doctora Liliana es doctora en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas por la Universidad Externado de Colombia, postdoctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia, España, magíster en Derecho Procesal, especialista en Derecho Constitucional, en Derecho Administrativo y abogada de la Universidad Libre de Colombia. Su trabajo para esta tarde: Justicia Constitucional Colombiana en clave de mujeres y género. Doctora Liliana, este es su espacio. Gracias. Hola, muy feliz de estar aquí. Un saludo a todos, a todas, a todos. Yo voy a hablar de un caso, voy a hablar de la Corte Suprema de Justicia y me voy a acercar a ese caso más como constitucionalista y socióloga del derecho que como penalista. Mañana ustedes estarán con los penalistas. Porque la idea es hacer pedagogía alrededor de algo que se ha trabajado aquí, que es el tema de la perspectiva de género en la administración de justicia. ¿Cómo se trabaja el tema de la perspectiva de género en la administración de justicia? Entonces, miren ahí, esas dos frases que aparecen no son más que filtreo, o no es más que un filtreo, o el ánimos y ocandi, algo que se le ocurrió a un fiscal en la Corte Suprema de Justicia, una sentencia que finalmente va a casar, son los argumentos que uno encuentra en el mundo de los y las abogadas cuando no estudian el tema de derecho y género. Y ahí me aparto de una de las presentaciones quizás anteriores, que casi que consideran que la justicia y que los jueces no tienen un papel trascendental en el proceso de transformación, el derecho transformador. Pues en esta sentencia, que es tan tímida, de alguna manera veo el papel de los jueces en la transformación. Sin duda, el caso del que voy a hablar es un anticaso, pero después de ser un anticaso, se me va a convertir en un caso hito de la justicia de género. ¿Por qué a mí me dio por meterme en esta locura del caso? Porque a mí me sorprende que en pleno siglo XXI estemos hablando de perspectiva de género en la justicia. ¿Acaso no hemos evolucionado? ¿Acaso no tenemos el principio de igualdad en la Constitución política? Sin embargo, quiero decirles que vamos a mirar cuáles fueron los lentes que se colocaron estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia a la hora de analizar el último tema de acoso. Quizás es la primera sentencia de la Corte Suprema de Justicia que tiene que ver con acoso sexual en el mundo empresarial. Podemos ir cambiando. Y la cosa es así. Alguien dirá, como decía María Luisa, ¿para qué el escrache? ¿Para qué la cultura de la cancelación? Si ya miren, la Corte Suprema de Justicia casó. Y uno dice, wow, casó después de 10 años. Casó después de que esas mujeres fueron revictimizadas. Casó de pura chiripa, porque son casos completamente excepcionales. ¿Cuántas mujeres no han tenido la misma suerte? Esto es, la posibilidad de la utilización de las que algunas llamamos lentes, utilización de lentes violeta en la administración de justicia. Alguien me dirá que la justicia no debe utilizar lentes. Yo, en cambio, les digo que los lentes mejoran el acceso a los derechos y por eso en la primera parte de este seminario debieron hablar de los lentes del pluralismo, de los lentes de la interseccionalidad, de los lentes violetas en general y también últimamente los y las juristas hablamos de los lentes de la compasión, que tienen que ver muchísimo con el mundo del constitucionalismo. ¿Por qué? Porque el derecho
y la administración de justicia también es como la foto que presentó María Lucía ahorita. El derecho es un derecho de blancos, mestizos, generalmente de hombres. Poco a poco las mujeres llegan a las altas cortes. Es un derecho heterosexual que le cuesta entender la diversidad, y también es un derecho sexista, y es un derecho homofóbico, y también es un derecho patriarcal. Y por lo tanto, los lentes violeta, estudiantes, jueces, juezas que están aquí, se hacen necesarios. Ustedes saben quién es la Corte Suprema de Justicia. Podemos ir avanzando en esas imágenes que estaban ahí, por favor. Y vamos a hablar de los hechos que me llevan a este caso. El asunto es complicado, no sé si vea. Vamos a hablar de dos mujeres, una sala que se pronuncia sobre los recursos de casación interpuestos por el Procurador 52 Judicial 2 Penal de Bucaramanga y el apoderado de las víctimas contra la sentencia del 7 de febrero de 2019 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bucaramanga, mediante la cual se confirmó la proferida el 23 de noviembre de 2018. Voy a ser muy explícita y espero que no se molesten, porque voy a tocar partes de las sentencias para que analicen la figura del acoso sexual. Una de ellas, 2012, Silvia Margarita Carvajal Jaimes, que laboró en la Secretaría General de la empresa electrificadora como abogada del señor Marlon Farid Rincón Aljuri. Desde entonces fue asediada sexualmente por parte de su jefe, quien le decía de manera reiterada que su perfume lo excitaba, que le diera el chicle que comía, que sostuvieran algo, dado que era una mujer linda, bajo la advertencia de que él podía despedirla cuando quisiera, muy parecido a que está sentado sobre la nota. Entre los distintos actos de hostigamiento, tocó sus glúteos sin su consentimiento, haciendo la mímica de querer limpiar su pantalón, cuando ella se encontraba de espaldas enviando un fax desde su oficina. Esto es la sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Ustedes están estudiando esto. Hacía comentarios soeces sobre sus nalgas, su cuerpo, sus relaciones sentimentales y lo gran varón que era el personaje en las relaciones sexuales. Para el mismo año, otra mujer que laboró como secretaria bajo el mando, época en la que presenció en varias ocasiones, se bajó los pantalones en espacios privados como su oficina o el archivo, algo parecido a lo que hacía el profesor de la Universidad Nacional, ¿no? Y para exhibirle su miembro viril erecto y pedirle que le practicara sexo oral, se lo tocara o le aplicara cremita al señor para los nacidos. Igualmente, entre el ente tanto que fue su subordinada, hizo comentarios públicos y privados complicados. Podemos avanzar en la imagen y vamos a mirar un poco el tema de los antecedentes procesales. ¿Qué tenían en la cabeza los jueces y las juezas que tuvieron que recibir este tema? Miren, el de la primera instancia, juzgado de conocimiento, dictó fallo absolutorio. Vamos a ver, y el de segunda instancia, Tribunal Superior de Bucaramanga, confirmó la sentencia de primera instancia. Miren esto. Entonces uno dice, uy, ¿qué pasó ahí? Y entonces viene, sigamos avanzando, la fiscalía. Aquí la fiscalía va a entrar, y ahora hay varias preguntas. ¿Qué hizo la empresa? ¿Y qué lectura hicieron los administradores de justicia en primera y segunda instancia, ¿no? Sigamos avanzando y entonces nos vamos a encontrar una fiscalía magnífica. Miren esto, miren lo que dice acá. Por eso hay que estudiar perspectiva de género. Por eso el nombre de esta ponencia dice: la fiscalía radicó el escrito de acusación el 5 de abril de 2016
en similares términos en cuanto a la imputación fáctica y jurídica. El 7 de junio de 2016 siguiente se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación. Voy a avanzar porque es mucho, pero ya después, ¿qué pasa? Después pasa, listo, que llega y va a hacer la intervención el fiscal tercero delegado. Entonces vamos, ya estamos en el nivel de la Corte Suprema. Y entonces este brillante señor dice: a continuación, refirió extensamente el testimonio de Silvia Margarita Carvajal, del que extrajo los hechos que consideró ciertos e indiscutibles, para luego concluir que aun cuando los actos narrados no son los más adecuados para quien ejerce funciones de manejo y confianza o para cortejar, en manera alguna esto constituye acoso sexual. Al respecto explicó este fiscal que el tocamiento de los glúteos por parte del acusado no fue ejecutado con ánimos libidinoso, sino con ánimos iocandi. ¿Eso qué quiere decir? Latín para eso, a mí me encanta. Ánimo de broma, era un simple ánimo de broma. ¿De qué? De despertar hilaridad en el señor que estaba al lado en ese momento y de hacer una broma. Por cuanto ella se molestó, el acusado le dijo pues que estaba simplemente limpiando el pantalón. Asimismo señaló que las expresiones del procesado relativos a que su empleada le diera de probar el chicle que comía o que su perfume lo excitaba no dejan de ser meros coqueteos que no son sancionables penalmente, máximo cuando la víctima aceptó que no dijo nada por miedo fundado o infundado o por el poder que detentaba el procesado. Y ese señor fiscal es el que podemos avanzar, es el que cierra entre otros diciendo no son más que filtreo, él lo veía como un simple coqueteo. Podemos avanzar y acá simplemente recordar el delito. Este es el delito que es objeto de esta sentencia, acoso sexual. Dice, por fortuna, gracias a luchas como las de María Luisa, esto es posible. Y aquí las emociones cuentan. Dice aquí, eso es una ley muy reciente, dice: el que en beneficio suyo de un tercero y valiéndose de la superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente con fines sexuales no consentidos, severas palabras abiertas, u otra persona incurrirá en pena de prisión tal. Entonces es un delito que apenas aparece, o sea, realmente ha tenido que evolucionar en la lucha de estas mujeres para que podamos encontrarnos frente a esta situación. Vamos a encontrarnos que, por fortuna, la Corte Suprema de Justicia y la sentencia la firman puros hombres, o sea que no se sientan mal con todo lo que dijo María Luisa antes, porque los hombres también se vienen formando y vienen trabajando. 10 minutos, no, arriba ni en la mitad del caso. Esas me quitaron todo, ¿sí ven? La Corte Suprema de Justicia se puso los lentes. Y cuando se puso los lentes se encuentra la Corte Suprema de Justicia, podemos avanzar, me va a tocar soltar acá, encuentra dos componentes para casar la sentencia, me encanta. Uno, el falso juicio de identidad. Mire lo que va a decir la Corte Suprema de Justicia. Oiga, primera y segunda instancia, señor juzgador, usted distorsionó las pruebas para decir algo que no expresan materialmente. ¿Ven por qué es importante el derecho y la perspectiva de género? Y derecho y feminismo. Le dice al punto de sustentar de ello una verdad distinta a la que en realidad emana de medios de convicción para la Corte. Se demostró que mientras una de las víctimas, demuestra, digamos, las situaciones de acoso. No solamente eso, además le quita el componente de sistematicidad que lo maneja muy bien María Luisa, sino que además demuestra toda la situación de vulneración y de victimización de estas mujeres. Hay algo muy importante para la Corte cuando hablo de, ojo con esto
todos me imagino que estudian procesalistas, falso juicio de identidad. ¿Qué es? El falso juicio de identidad se materializa cuando el juzgador distorsiona el contenido objetivo de la prueba para hacerla decir aquello que no expresa materialmente, lo cual implica que el coqueteo no era coqueteo, lo cual implica aceptar que el medio de convicción sí fue valorado, solo que se tergiversó, se adicionó o se cercenó su contenido, poniéndolo a decir lo que no dice, muestra o enuncia. Miren esto tan importante. Y vamos a encontrar la segunda que me pareció apasionante en esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Miren esto. O sea que esto no es el tema de las 3 chifladas que están aquí adelante. La Corte Suprema de Justicia, y esto implica argumentación, implica hermenéutica, implica manejo de las pruebas, implica lo que hablaba María Luisa, pero en el mundo de los protocolos. La verdad era que traía todo un rollo sobre los protocolos, pero ya me quitaron el tiempo. Pilas con esta. ¿Qué pasó? Dice la Corte Suprema de Justicia. Hay violación indirecta de la ley sustancial por falso raciocinio. ¿Y con qué se come eso? Según la Corte Suprema de Justicia. En varios pronunciamientos, esta Corte ha sostenido que el falso raciocinio, como error de hecho, se configura cuando no se valora la prueba con perspectiva de género. Entonces, a estudiar perspectiva de género. Esto sucede cuando el funcionario judicial deja de lado los postulados de la sana crítica para apreciar los elementos de convicción a partir de ¿qué? De estereotipos. ¿A partir de qué? Estos estereotipos entendidos como prejuicios, como generalizaciones, como nociones simplificadas de un grupo social respecto de otro por compartir similares características o condiciones. La minifalda, los cucos rojos, ¿no? El llegar, o sea, todos los estereotipos y los videos que nos metemos alrededor de sujetos constitucionalmente que merecen protección y que además merecen la diferencia. Ya en el campo de la técnica casacional, la incorporación del enfoque de género en la valoración de la prueba, entendido aquel como la obligación de razonar, eliminando por lo tanto ¿qué? Los estereotipos. Los prejuicios que se hacen pasar por falsas reglas de la experiencia lleva a concluir que su desconocimiento configura un error por falso raciocinio. Y entonces hace un análisis, mire, yo los invito a leer esta interesante sentencia que me parece muy interesante, además donde dicen, oiga, claro que hubo una intención mantenida en el tiempo. Claro que hubo asedio y hostigamiento por parte del acusado para obtener una satisfacción sexual no consentida. Claro que el acusado abusó de su poder para generar un ambiente laboral denigrante, encaminado a doblegar el consentimiento de la víctima, que en este caso eran sus trabajadoras, pero que podrían ser sus estudiantes. En consecuencia, mire lo que dice la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo así, señor fiscal? Que burlas y que meros coqueteos, como lo expuso el fiscal tercero delegado en sus alegaciones de no recurrente, pues reconocer el valor y la dignidad de la mujer en la sociedad como forma para erradicar la violencia de género implica para todos los actores sociales, en especial las autoridades judiciales, abstenerse de justificar este tipo de actos, mucho menos disfrazar las denuncias de las víctimas o magistrados de la Corte Suprema, qué bien, bajo eufemismo a punto de disimular el acoso sexual, presentándolos como actos simplemente de coqueteo. Yo no podría decir todo porque es bellísimo, pero la Corte Constitucional, ¿saben qué dice? Eso procesado obró dolosamente,
dado que su título de abogado le permite inferir a la sala que sabía con suficiencia que el acoso sexual es una conducta penalmente reprochada por nuestro ordenamiento jurídico hace muy poco, y no obstante dirigió su voluntad al asedio con fines sexuales a las denunciantes sin miramiento de la falta de consentimiento expresa por parte de las víctimas. Me encanta decirles, primero, casar la sentencia de segunda instancia y condenar al personaje, en fin. Y uno dice, ¿y esto para qué en este seminario? Pues claro, esto es muy importante. Y ahí ya no puedo seguir porque yo sé que ya los tiempos me duelen. Ahí estoy diciendo que dijo la Corte, vamos a avanzar, ya por respeto están cansados. Simplemente decirles que así como dicen que sin mujeres no hay paz, pues sin mujeres no hay administración de justicia en el siglo XX. Podemos avanzar por todo lo que se ha dicho. Y claro, un componente sobre el cual no puedo trabajar acá es el que tiene que ver con los protocolos. Que sí, tiene razón María Luisa, se los han tomado se los han tomado por la faja, etcétera, pero finalmente nos están entregando unos parámetros. La Corte Constitucional a veces no utiliza los lentes de género. Miren, ustedes pueden creer esa sentencia de aborto, la última, me disculpan, no por ser mujer tenemos la perspectiva de género. De hecho, el magistrado ponente tuvo una magistrada auxiliar que proyectó esa sentencia, pero ese magistrado fue un valiente. Y fueron, ¿cuántos hombres? 3 los que votaron, hombres votaron por esa sentencia y una valiente que fue Diana Fajardo. Las otras 3 mujeres no tenían el feminismo en la cabeza. O sea que no por ser mujer somos feministas. Para eso hay que estudiar y no me pregunten cuánto y padecerlo un poquito. Y 3 mujeres se negaron a la interrupción voluntaria del embarazo, y a todas las quiero, junto con el que hoy en día, a quien también quiero, que es Jorge Ibáñez Najar, que es además el presidente de la Comisión de Género en este momento, que es la que podemos avanzar, ha generado estos protocolos muy importantes. Yo no logro ver ahí, pero estas sentencias, sí señora, ahí están. Miren, pilas, porque esto tiene que ver para laboral, para civil, para todo. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Ojo, pilas cuando están en un caso que requiere, no todos los casos donde están mujeres se requiere perspectiva de género, pero ustedes tienen que tener los lentes puestos. ¿Cuándo? Dice la Corte. 1, esa está bien la ficha, analizar los hechos y los derechos en disputa, el entorno social y cultural en el que se desarrollan y la vulneración de los derechos de las mujeres, de grupos poblacionales en situaciones de vulnerabilidad. 2, identificar categorías sospechosas asociadas a raza, etnia, sexo, género o preferencia y orientación sexual, condiciones de pobreza, situación de calle, migración, discapacidad, privación de la libertad, etcétera. 3, revisar si se presentan situaciones de estereotipos o manifestaciones de sexismo en el caso. 4, ojo con esto, porque también puede suceder. Yo fui directiva de un programa de la Libre y a mí me tuve un caso de una situación terrible. La conoce María Cristina. Yo era una mujer directiva del programa y me gané un acosador que no paró hasta que tuve que renunciar a ese doctorado y finalmente terminé renunciando a la universidad por muchas circunstancias. Entonces, no solamente las mujeres directivas también tienen algunas situaciones especiales. Identificar si existe una relación desequilibrada de poder y cuestionar cuando amerite la pretendida neutralidad de las normas, si se hace necesario, a fin de evaluar los impactos diferenciados de la aplicación. Y voy más rápido, avancemos, simplemente decir, avancemos. Avancemos, es imposible. Ahí tenía un homenaje a Ana Patricia Pavón, además con la que he trabajado. Y hay muchas preguntas, miren, muchas preguntas que se tienen que hacer. ¿Quién es el dueño de qué? Cuando el tipo es el dueño de la casita, cuando el tipo es el que tiene más dinero. ¿Quién es el responsable de qué? ¿Quién tiene derecho a qué? ¿Quién controla qué? ¿Quién decide qué? ¿Quién recibe qué? ¿Por qué y por cuál situación?
Y en esta tarea bellísima, ya voy cerrando, me encontré con un protocolo de México lindísimo que tiene que ver precisamente con las sentencias de la Corte Interamericana. Uy, cuando yo miraba ese protocolo, impactante, jueces, juezas, abogados, el caso requiere que se dicten órdenes de protección. La admisibilidad del asunto requiere de análisis de género. Si ustedes no se están pensando eso, cuando llega un caso a su conocimiento, van a terminar casados en la Corte Suprema y peor, matando. O sea, ¿quién sabe qué clase de derechos están afectando? La persona pertenece a un grupo históricamente desventajado. Miren, no les puedo leer, pero es un protocolo con una cantidad de preguntas que es lo mínimo que uno se puede hacer. Cuando yo me hice las preguntas, incluso ese protocolo más adelante, aquí miren los protocolos, aquí se los tenía, además lo hice en la presentación de la Universidad de Nariño, podemos avanzar con el de México, aquí está el protocolo que es bellísimo, ¿no? Podemos avanzar un poco más. Estas preguntas son las que les estaba diciendo, podemos avanzar un poco más. Miren todos y más, todo lo que hemos pensarnos, muy bien, más. Hay que argumentar, hay que hacer cursos de argumentación con perspectiva de género. Hay que hacer hermenéutica y ya les voy a decir más. Hay que pensar en la reparación del daño. Y miren este, por ejemplo, uno, casi todas caemos en esto. Por ejemplo, ¿sí o no? Es que no logro entender. Por ejemplo, existen actividades laborales que son, miren todos los estereotipos de género que tenemos torcidos. Existen actividades laborales que son mejores desempeñadas por mujeres que por hombres, tal es el caso que tiene por cuestiones secretariales, asuntos secretariales, claro, la mujer, ¿no? Una mujer no debe trabajar si descuida su rol de madre y ama de casa. Miren, si ustedes se ponen a contestar el sí o no, y yo incluida, perdemos, porque todo el tiempo estamos cayendo en esas categorías sospechosas. Y cierro ya diciéndoles, quise utilizar un caso, pero yo quiero decirles algo, como decía la profesora María Luisa y la gran Isabel, con quien me siento feliz, y este geniecito que tengo ahí atrás, que es Diana, que es un genio, una mujer brillante. Miren, los protocolos sí se necesitan, hay que trabajar, pero ¿saben qué hay que trabajar? El derecho se tiene que cambiar. Esto que pasó en Nariño, de que nos sentamos en la mesa los profesores, antes eran puros hombres y una genio esa. Hoy en día la mesa era mitad hombres y mitad mujeres y todos hablamos. Si a ustedes les preguntan cuál es su autor favorito y de una vez, ay, Robert Alexis Ferrajoli, Manuel Quinchero, Manuel Quinchero, mi autor favorito, mi autor favorito. Pero si solamente tienen a eso y no tienen a María Cristina Gómez, ni a Isabel, ni a Diana, mire, la verdad, no hemos hecho nada. Hay que cambiar los sílabos y estar las mujeres. Como dice María Luisa hoy, tenemos que citarnos entre mujeres. Hay que entender que nosotras también somos unas juristas. Hay que transformar las cosas. Esto no es una asignatura lectiva. Todas las materias deben leerse con lógica de género. Derecho laboral, derecho penal. Cuando yo dicto Constitución, dicto la Revolución Francesa desde las mujeres. Y es más, últimamente ni siquiera me meto en la Revolución Francesa. Estoy en Avia Yala y estoy metida en otros rollos del constitucionalismo de América Latina. Entonces, implica una transformación de cerebro total, porque de lo contrario, señores, qué mano de injusticias y queridas estamos cometiendo y nos seguirán cazando si es que arriba también hicieron la tarea y estudiaron el derecho con enfoque de género. Muchas gracias. Bueno, y después de escuchar este nivel tan intenso, tan alto, tan profundo, tan potente de las discusiones que tuvimos hasta estas horas, agradecemos a nuestras conferencistas, a nuestras panelistas de la mesa, agradecemos a todas las personas, docentes, estudiantes que están hasta este momento, y me ha dicho Juan que le dé 2 minutos la palabra para darles indicaciones finales. De mi parte me despido por este día y muchas gracias. Buenas noches. De
parte del Centro de Investigaciones y Estudios Sociojurídicos de la Universidad de Nariño y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Nariño, agradecemos a todas las personas presentes por acompañarnos en este primer día de jornada del 10º Congreso de Derecho Constitucional. Unas pautas para el día de mañana. Las puertas para el ingreso y registro estarán abiertas desde las 7:30 de la mañana. Las mesas temáticas de la jornada de la mañana serán de constitucionalismo transformador y derecho penal a las 8 de la mañana y constitucionalismos en tiempos de crisis a las 10 de la mañana. Agradecemos que estén de manera muy puntual para comenzar el Congreso a las 8 de la mañana y no tener contratiempos en la agenda. Recordamos también que es de carácter obligatorio portar la escarapela tanto para el registro como en todas las mesas temáticas del evento. En caso de pérdida, la escarapela tiene un costo de 10.000 para su reposición. De antemano, les agradecemos por su permanencia e invitamos a conocer nuestra oferta posgradual en el segundo piso. Muchas gracias y que tengan buena noche.